Buenas tardes. Quiero saludarles a todos y agradecerles la invitación para compartir estas hermosas jornadas. A pesar de encontrarme felizmente jubilada, en los últimos meses estuve abocada a indagar nuevamente la producción de la maestra Violeta por la invitación a publicar sobre ella en una serie que se llama Maestras Argentinas entre mandatos y transgresiones, que toma la historia de las maestras de nuestro país desde la colonia hasta nuestros días, que ya sacó 2 tomos y está preparando el tercero y cuarto. Me pregunté cómo escribir la producción y acción de la maestra en un capítulo para que la lean docentes generalistas, pero también los estudiantes y docentes noveles de la especialidad, y dejar abierta la inquietud sobre su obra, que precisamente no es cerrada. Para no excederme en el tiempo, voy a leer y hacer comentarios de citas muy precisas que hacen a la temática que se aborda hoy, y puedo compartir luego con ustedes las fuentes de libros o PDFs de entrevistas y el video que utilicé del seminario que dictó en 2012 en el Profesorado de Música Carlos Guastavino de Rosario, en Argentina. Intenté dar cuenta de algunos tópicos de aportes y la vigencia de su pensamiento crítico pedagógico musical, una mirada a la dialéctica del mismo y de algunos aportes de la psicología social, porque nuestra maestra es egresada de la primera escuela de psicología social creada por el doctor Enrique Pichón Rivière. Resulta casi imposible comprender la complejidad de construcción de su pensamiento pedagógico si nos atenemos a un solo tipo de publicaciones, en alguna ocasión con colegas, amigos de Fladen, con los que compartimos seminarios, conferencias, almuerzos, cenas, siempre hablando de pedagogía musical. Nos preguntábamos cómo es el mapa del pensamiento de Violeta, cómo transmitir en la formación docente ese cuerpo de conocimiento, no solo desde la música y su pedagogía tan amplio. La Universidad Nacional de Rosario, en ocasión de otorgarle el título de profesora honoraria a través de la iniciativa de la Facultad de Humanidades y Arte, escribe en su página: la pedagoga argentina que cambió los paradigmas de la enseñanza de la música en Latinoamérica. El contramodelo crítico de Violeta se asienta en un análisis de situaciones concretas donde el sujeto ético y político es invitado a oponerse a lo impuesto, a lo que no nos hace bien, y buscar la pedagogía que necesitamos, la música como bien social, necesario y alimento. En el prólogo de su libro El rescate de la pedagogía musical, José Trañer invita a pensar la interrogación genciana acerca del ser como sujeto ético y político, y destaca su interpelación a las estructuras de poder. Nos dice Pepe: rescatar la pedagogía en el terreno del arte, de la música específicamente, demandaría un doble esfuerzo. El primero de ellos es vincular esta disciplina humanística en términos generales de ciertos enfoques posmodernos que la incluyen exclusivamente como parte de un campo técnico exento de conflictividad política, más bien como un conjunto de técnicas de manipulación del otro. Y prosigue más adelante: en segunda instancia se trata de revalorizarla como parte de un campo artístico, la música, en un contexto social en el que aquellas mismas políticas proclaman su inutilidad desde los requerimientos del mundo económico. Entonces Violeta subraya el carácter no neutral de la pedagogía musical como herramienta fundamental para la generación de conciencia crítica ligada a la música como bien cultural y no meramente de consumo. Es allí donde reside la esencia de su trabajo. Y esa lectura del contexto social tiene una historicidad. Por ejemplo, en 1996, como presidenta de FLADEM, organiza una jornada de reflexión en la que invita a algunos especialistas a exponer
y debatir sobre música y educación en el marco de los profundos cambios curriculares y confusión generalizada que luego se publica en la editorial Lumen. El profesor Alejandro De Vicenzi, del equipo organizador, hace referencia al objetivo y organización de la misma, destacando que los docentes trabajamos en el sistema formal argentino, estamos siendo vapuleados y bombardeados por la implementación de nuevas políticas del sistema educativo. Menciona la gran desinformación y ansiedad que atraviesa a los colegas con respecto a la implementación de los contenidos básicos comunes en la educación básica, en el polimodal. Pero dice: creemos que es un buen momento para juntarnos y empezar a ver por nosotros mismos qué es lo que necesitamos, en espera de una mayor claridad, si es que en algún momento pudiéramos obtenerla. En ese momento en que, imagino, afloraban las ansiedades, ya Fladen proponía juntarnos a ver lo que necesitamos. La suerte estaba echada, y si teníamos disputas en el propio campo, como destaca la cita del maestro Corium a continuación, sobrevendría una batalla por los espacios en los diseños curriculares que se extendió a la propia formación docente específica, cuando en el campo general los especialistas en ciencias de la educación ocuparon y abarcaron espacios sobre las pedagogías y didácticas específicas, que cuentan con construcciones pedagógicas, métodos, didácticas propias en nuestro país desde muchísimos años. En su conferencia en esa ocasión, el maestro Corium se refiere a la formación académica de los músicos y advierte que en Argentina se teme a la locura creativa de Carlos Vega, ocultándolo a sucesivas generaciones de jóvenes, se teme a la locura cuestionadora de Carlos Paz. Por ello se lo transforma en un fósil, se lo inmoviliza a una no lectura de sus provocaciones a la quietud de los sepulcros. Y culmina agradeciendo a la maestra Violeta Gensi de Gancia, en homenaje a lo que con ella aprendí hace años, enarboló pues un corolario de esta ponencia, la necesidad imperiosa y diría a priorística de una educación para la libertad, también para la música. No lo destaco solo por el hecho histórico que tendría su valor en sí, sino porque en medio del derrumbe, en lugar de describirlo, en lugar de pintar el Guernica, Fladen avanza hacia un proyecto, lo que necesitamos, pese a las resistencias que seguramente aparecían en quienes pensaban resolver en el encuentro cómo seguir trabajando los contenidos básicos curriculares. Para la psicología social, sí hay proyecto y resistencia, como polo de una contradicción en el que se encubren los miedos que todos los sujetos sufrimos ante lo nuevo, ante un aprendizaje, a quedar desinstrumentalizado, sin herramientas. Y lo hemos visto en las instituciones, en nosotros mismos, en los equipos con los que trabajamos. Fladen en ese momento impulsa el proyecto, que en el ecro pichoniano está relacionado nada más y nada menos que con la salud mental. Hemos leído y escuchado en muchísimas exposiciones a una Violeta que examina esas políticas educativas del neoliberalismo desde su implementación, especialmente en América Latina, y las consecuencias en la pedagogía musical, denunciándolas y proponiendo, esto es textual de ella, oponernos con un contramodelo CM crítico abierto. Estas propuestas derivaron en un silenciamiento encubierto durante el momento más duro de la aplicación de las mismas en algunos espacios universitarios y foros. Digo encubierto porque llegaba a los alumnos la bibliografía de Violeta como cancioneros, que más adelante comento, y el método de iniciación al piano, aislados del proceso dialéctico y abierto que proponen y no se restringen solo a la enseñanza de los niños.
En la Universidad de Salamanca, en el 2010, cuando los españoles que habían comprado el aparato de investigaciones cuantitativas, la oleada de neurociencias que Violeta por ahí nombra ayornadas para el modelo, y demás paquetes para las escuelas, advierten que perdieron el rumbo, la invitan y ella dice: me interesaría descubrir, comprender de qué manera hemos aterrizado en este impasse, en este pantano pedagógico generalizado del cual nos está resultando tan arduo salir. También describe a una prestigiosa publicación de Brasil, en una publicación sobre pedagogía. Pone: en los 90, ya en pleno neoliberalismo, el creativo periodo de la educación musical cederá el protagonismo a la fascinación inflacionaria por las modas y modelos educativos que desde los 80 se multiplican en nuestras sociedades. Temática de este encuentro. Y en el rescate de la pedagogía musical vuelve a mencionar la propuesta neorracionalista de los 90 como modelo inspirado en la empresa, y el cual el sistema intentará crear un disciplinado ejército docente mediante el cual el sistema intentará ideologizar con marcos teóricos de fachada progresista. Describe el ingreso de un vocabulario pedagógico de categorías a la manera de menúes informáticos, con una intención de ordenar linealmente, inaugurando una época de un cognitivismo que a su entender supera el teoricismo del siglo XIX. Otra línea de Violeta que incluí se llama Quien canta su mal espanta. Es el trabajo de la pedagogía musical e intervención social mirado desde otro paradigma. Cuando de música e intervención social se trata, podemos encontrar una Violeta cooperando con otros a manera de conversatorio pilloniano para dar lugar a la publicación de autorías, de prácticas y pensamientos valiosos que podrían quedar silenciados en foros académicos que responden al modelo. Es el caso del libro En Música, Independencia, Educación y Crisis Social, junto a la profesora Pepa Vidanco, que no debería faltar en las bibliotecas de la formación docente en nuestra especialidad, al menos. Pepa viaja a Cutralcó entre el 94 y el 95 en Neuquén, en el sur de la Argentina, donde por primera vez se producían cortes de ruta que después se hicieron mucho más reconocidos en todo el país, muy silenciados en ese momento por el cierre de los YPF, los yacimientos petrolíferos fiscales. Ella va con el propósito de dar un curso, la invitan a levantar el ánimo e interviene gestando una experiencia donde se entrelazan las acciones musicales, acompañamientos sociales desde la música y la conformación de agrupaciones musicales comunitarias en medio de las resistencias sociales y que se extiende varios años. Lo cito porque no se trata de un modelo antropológico. No se ve en una isla perdida, se fue a aprender cantos de transmisión oral y los trae y los comparte. Se para acá, en el hombre en situación, en contexto de exclusión, silenciamiento, en una escucha y cooperación que acompaña para que los acontecimientos musicales se produzcan. Pepa cuenta que no se habría animado a contarlo en un foro por las corrientes dominantes de ese momento. Y en el diálogo entre ambas se va redescubriendo la forma de incorporación de la música en el mundo interno de Pepa cuando era chiquita, ya que Violeta era su tía y fue su maestra, y entre las dos se produce todo una realimentación de la teoría dialéctica bellísima.
el punto del mundo sonoro interno, también relacionado con la psicología social. Violeta nos habla del mundo sonoro interno como archivo sonoro del sujeto, que proviene de las experiencias musicales internalizadas desde la etapa perinatal durante toda la vida. Ese capital sonoro con el que contamos nos permite operar con los sonidos y desarrollar la capacidad de expresión a través del lenguaje musical. Para Ana Quiroga, la estructura del mundo interno tiene el rasgo característico que su historicidad se va configurando en sucesivas experiencias en relación con el mundo externo y lo define como un sistema abierto. Dice Ana Quiroga, al conjugarse esos dos rasgos, la historicidad y ese carácter de sistema abierto en interacción con la realidad externa, nos remite al hecho de que en función de esas características del mundo interno es factible un aprendizaje y un reaprendizaje de la realidad. Es factible la reparación de los objetos y de los vínculos internalizados. Es factible la reestructuración permanente del mundo interno. Todo sujeto, aun con poca estimulación, con poco capital en su mundo sonoro interno, dice Violeta, es capaz de desarrollar referencias personales, conceptos sobre la música y operar con las adquisiciones de su archivo en el intercambio con otros. Operar con los sonidos es lo mismo que operar con los números o las palabras con el lenguaje, dice a nuestros alumnos en el seminario. Y a continuación, una cita de Violeta donde nombra el mundo sonoro interno como una especie de modelo teórico. Dice así: prosiguiendo con esta especie de modelo teórico, podríamos agregar que es desde el propio mundo sonoro interno, en permanente movimiento y expansión, en el mejor y el más saludable de los casos, que el sujeto opera, interactúa y se vincula con los sonidos del mundo sonoro externo, humanos, de la naturaleza, mecánicos, musicales, a modo de una cuenta o depósito bancario. El mundo sonoro interno le permite al sujeto realizar, además, con el mundo sonoro externo, una serie de operaciones sonoras mentales de identificación, diferenciación, composición, bueno, todo lo que la música tiene, con diversos grados de complejidad. Esto está en el 2013, en el rescate de la pedagogía, la cita. Pedagogías musicales abiertas. Alrededor de los 80 introduce las pedagogías musicales abiertas, ese concepto que tiene como base la observación del mundo interno y los procesos desde la singularidad y necesidades. No se opone a los métodos, pero ella escribe que exige algo más. Y acá hay una cita. Durante la década del 80, cuando avanzaba el conductivismo pedagógico en la formación universitaria de los futuros educadores musicales, creamos un movimiento pedagógico que denominamos pedagogías musicales abiertas, inspirado en la figura transgresora del compositor y pedagogo canadiense Murray Schafer. Un marco teórico más abierto, apoyada claramente en el modelo artístico, nos permitió definir una postura pedagógica alternativa frente a aquellas que comenzaban a emerger a partir de conceptos tradicionales asociados con el sistema. Nos importaba desarrollar en los estudiantes y en las nuevas generaciones de educadores musicales la capacidad de reflexión que les permitiera elegir y optar libremente. No era leer e informarse, era preciso opinar, tomar posición frente a las diversas propuestas pedagógicas. El método para piano también ya muestra este enfoque y deja entrever ese algo más que impulsa a leerla en publicaciones que complementan o escucharla en seminarios y conferencias. La maestra opera con sus alumnos para que resuelvan los obstáculos inherentes al lenguaje musical en el instrumento con naturalidad.
como en el proceso de aprendizaje en el lenguaje hablado o de caminar. Pero además los invita a operar con su mundo sonoro interno, creando variantes en las tonalidades, introducciones, codas, armonías, cambios armónicos, apropiaciones del mundo sonoro externo para ir transformando, jugando idas y venidas de significados que van a nutrir el proceso de musicalización.